Hola chiquillos, ¿cómo están? Esta vez les traigo otro problema de dinámica con un ejercicio de caída en un plano inclinado. ¿Ok? El ejercicio dice así: se deja caer un bloque de 2 kilogramos de masa en un plano inclinado de 30 grados, como se muestra acá. Calcule la fuerza neta, la aceleración y el coeficiente de roce para saber que el bloque se detiene completamente, ¿ok? El coeficiente de roce para cuando la fuerza neta sea 0. Ok. Entonces, primero, la fuerza neta del sistema tal como se encuentra ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer en un comienzo? Crear un llamado diagrama de cuerpo libre, que simplemente, como ya lo hemos visto en otros videos, es colocar los vectores de fuerza aplicados sobre el sistema. Así lo hago acá. Fíjense. Coloco primer vector, un vector paralelo a la superficie que se llama fuerza normal. ¿Ok? Luego, se efectúa una fuerza llamada fuerza de roce. ¿Ya? Pequeño detalle. El coeficiente de roce aquí, se me olvidó dárselos, corresponde a 0,15. El tema del ejercicio, la descripción va a aparecer todo detallado. Y además me dicen que existe una fuerza llamada fuerza de gravedad que existe en todo sistema. Fuerza de gravedad. Muy bien, si se fijan, si trabajásemos con el sistema normal y X, el eje X, el eje Y, tendríamos dos diagonales, una para allá y otra para allá. Por tanto, tendríamos que trabajar con dos diagonales, descomponerlas en cada una en su vector X y vector Y, para después sumarlas vectorialmente, lo cual puede ser un poco complejo. Pero imaginémonos ahora que yo tomo este esquema y lo doy vuelta, y me queda algo como esto de acá. Lo giro y me queda esto de acá. Entonces, ahora coloco en el eje X al vector fuerza de roce, al vector eje Y coloco la normal, y luego la fuerza de gravedad que antes estaba en el eje Y ahora queda en una diagonal. Redujimos de dos diagonales a una, lo cual hace un poquito más fácil el ejercicio. ¿Ok? Entonces, volviendo a esto, si tenemos este esquema, necesitamos ahora saber cómo vamos a descomponer este vector de acá, y se hace de la siguiente manera: en un vector FG en el eje X y un vector FG en el eje Y. FGX, FGY. Muy bien. Y para eso necesito saber, por supuesto, cuánto vale el ángulo alfa que se encuentra ahí. ¿Cómo voy a saber eso? ¿Cómo voy a saber ese ángulo? Fíjense acá. Si este vector yo lo extiendo un poquito más, forma un triángulo en esta posición. ¿Ok? Y sucede que si yo lo recorto, tengo un triángulo. ¿Ok? En el cual aquí 90 grados y aquí hay 30. Y este ángulo, por tanto, va a tener que ser 60 grados. Y que justamente este ángulo es el ángulo alfa. O sea que alfa vale 60 grados. ¿Ya? Tenemos el ángulo listo entonces. ¿Qué tengo que saber ahora? ¿Cuánto vale FGX y FGY? FGX va a tener un valor del valor de FG por el coseno del ángulo alfa, que sería ahora 60 grados. FGY va a corresponder a FG también, pero esta vez, como se encuentra al otro lado del ángulo, va a corresponder al seno de 60 grados. ¿Ok? Muy bien. Con eso ahora yo puedo hacer desaparecer este vector de acá. De hecho lo voy a borrar bien. Entonces, teniendo eso claro ya, ahora tengo que trabajar con el eje Y y el eje X. Y fíjense, trabajemos primero con el eje Y. En el eje Y, o sea, este eje, o sea, ese eje de acá en el sistema, fíjense, este bloque no se eleva en esa dirección y tampoco en esta otra dirección, lo que implica de que no hay realmente un movimiento en ese eje. De todas formas, voy a colocarlo de esta manera. Las fuerzas en el eje Y son igual a ¿qué?
a la fuerza N o normal menos FGI. FGI. Y esto es igual a la masa por la aceleración en el eje Y, segunda ley de Newton. Ok. Como no se mueve ni para arriba ni para abajo, esta aceleración va a ser 0. Y bueno, la masa por 0 me va a tener que dar por obligación 0. Fácil. Tenemos un eje eliminado completamente. Por tanto, la normal, que posiblemente nos sirva un poquito más adelante, va a ser igual a FG por I. Guárdalo en sus cuadernos, anótenlo bien. Siguiente eje, que por consiguiente debería ser el eje importante. Las fuerzas en el eje X van a ser igual fuerza de roce y fuerza de gravedad del eje X. Como este está hacia la derecha, este es positivo, menos el otro que está hacia la izquierda, que es la fuerza de roce. Y esto es igual a su vez a la masa por la aceleración del eje X. ¿Ok? Como ya sabemos que en el eje Y la aceleración es 0, por tanto vamos a decir que la aceleración real que va a existir va a ser en este eje. O sea que esta es la primera pregunta, la fuerza neta. Y esta es la otra pregunta, la aceleración. O sea que tengo que sacar esto para después sacar este otro valor. Calculemos esto de aquí. Ok, voy a seguir a este otro lado. Voy a borrar, permiso. Voy a borrar aquí. Tengo la fuerza en el eje X va a ser igual a la fuerza de gravedad en el eje X, que si se fijan arriba ya le dimos un valor conocido, que es FG por coseno de 60. FG por coseno de 60 grados. ¿Ok? Después, menos la fuerza de roce. Menos la fuerza de roce. Pero ya dijimos que la fuerza de roce correspondía a ¿qué? Al coeficiente de roce por la normal. Definición de fuerza de roce. Coeficiente de roce por la normal es igual a la fuerza de roce. Por eso lo puse ahí. Muy bien, sigamos en eso. ¿Cuánto vale FG? La masa por la gravedad. La fuerza de gravedad o peso, como quieran llamarlo, corresponde a la masa por su gravedad, por el coseno del ángulo 60. Menos el coeficiente de roce, que es un valor constante, que aquí me dieron, y N. Y N me dicen que es, si se fijan acá, para que ande verde desde acá, lo reemplazo ahí. N ya no es N. N ya es FGI. Reduzcamos esto un poquitito. MG por el coseno de 60 menos mu por FGI. Y FGI, que lo que era arriba y arriba, FG seno de 60. O sea, en otras palabras, MG seno de 60. ¿Ya? Reemplazo los valores. M corresponde a la masa, que dijeron que eran 2 kilogramos en el enunciado. No lo noté acá, pero eran 2 kilogramos. Voy a poner acá arriba, por acá. Dijeron que eran 2 kilogramos. Entonces tengo 2 por G, que es 9,8. Coseno de 60. Coseno de 60, según no me equivoco, es un medio. 60, sí, un medio. Menos mu 0,15, me lo dan como dato en el ejercicio. 0,15. La masa 2. Pero 2 por 9,8. Por el 0 de 60, que es raíz de 3 partido 2. Esos valores yo me los sé de memoria en la tabla. Ustedes lo pueden usar en la calculadora y los va a sacar igual. No hay problema con eso. Y todo esto es igual a la fuerza neta realmente. Es igual a la fuerza neta. Meto los dedos a mi calculadora y obtengo que es 9,8 menos 0,15. 9,8 por 2 dividido 2
raíz de 3. Y esto me da 8,9. 8,95. Saca acá. A ver, perdón. 5. A ver, déjeme revisar esto mejor. Coseno de 60 por 2 por 9.8 menos 0.15 por 9,8 por 2 por seno de 60. Ahora sí, 7,25. Ahí sí me estaba dando algo más. Y la fuerza, por tanto, va a ser 7,25 newton. Esa es la fuerza neta. Ya, disculpen, mi camarógrafa está un poquito aburrida, parece. Ya, continúo. Ya, continúo. Ahora, tengo la fuerza neta, 7,25. ¿Qué me falta? Calcular la aceleración. Calcular la aceleración. Un pequeño borrón de acá. Y para la aceleración ya es bastante sencillo. La aceleración es la fuerza es igual a la masa por la aceleración, segunda ley de Newton. Si yo reordeno eso, me quedaría la fuerza partido por la masa es igual a la aceleración. Por tanto, 7,25 dividido la masa, que son 2 kilogramos, es igual a la aceleración. Esto me va a retornar 3,62. 3,62 6 o 5 metros por segundo al cuadrado. Es igual a la aceleración. Muy bien, segunda pregunta lista. Ahora me preguntan ¿cuánto tendrá que valer el coeficiente de roce para que el cuerpo completo no se mueva, que su fuerza neta sea 0? No es muy complejo, es bastante sencillo de hecho. Y es más, voy a basarme en la fórmula que yo ya planteé acá. Y de aquí en base a esto lo voy a trabajar. Fíjense acá. Es el procedimiento idéntico. Solamente voy a borrar la parte que reemplacé en los datos. Porque ahora, ¿yo qué sí sé? Sé que esta es la fuerza neta. ¿Ya? Y me dicen que para que esto sea 0, el coeficiente de roce, este coeficiente de roce tiene que tener un valor distinto al que ya puse ahí. ¿Cuánto es el valor? Esa es la incógnita, saber cuánto vale. Por tanto, reemplacemos el resto de los valores y ese dejémoslo como una incógnita, sabiendo que la suma de todo esto me tiene que dar 0. La masa, entonces, la misma masa son 2 por 9,8 por el coseno de 60, que no sé ni para qué lo borré, es un medio, menos mu, lo voy a dejar aquí en negro, mu, por m, que es 2 por 9,8, por el seno de 60, que es raíz de 3 partido 2. ¿Ok? Y eso tiene que ser igual por necesidad a 0. O en otras palabras, si todo esto es igual a 0, yo mejor elimino esto de acá. Y estas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Ok? O sea, paso esto para allá y me quedan las dos cosas iguales. Elimino un par de factores que sean idénticos. Elimino eso. Elimino con eso. Eso lo elimino con esto. Y esto lo elimino con eso. Y mire, me queda súper sencillo. Continúo al ladito. Continúo al ladito. Vamos para allá. ¿Y qué queda ahora? Me quedó 1 es igual al coeficiente de roce por raíz de 3. Por tanto, si esto lo paso al otro lado, me quedaría 1 partido por raíz de 3. Si yo lo racionalizo, me podría quedar raíz de 3 partido 3 es igual a coeficiente de roce. O, en fracción decimal, .57.
Listo. Tenemos el coeficiente de roce. O sea, si el coeficiente de roce fuese cercano a 0,6, sabemos que ese bloque no va a detenerse. ¿Por qué? Porque el roce va a ser tanto que por más gravedad que haya, bueno, por el simple hecho de la gravedad no va a llegar a bajar. Les recuerdo otra cosa. La fuerza normal solamente se opone a la superficie y no genera un movimiento. Muy bien, chillos. Esto fue todo. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda sobre el procedimiento, me avisan. Pero lo recuerdo. Siempre el procedimiento en dinámica parte del mismo concepto. Fuerza neta, segunda ley de Newton, diagrama de cuerpo libre y suma de las fuerzas en cada eje. ¿Ok? Nos vemos, cuídense y espero sus respuestas. Adiós.